Buongiorno para lovers, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Nuevas esta peli, el canal de los cinéfagos. Ya lo he comentado alguna vez, de un tiempo a esta parte, sobre todo a raíz de Puñales por la espalda, se ha vuelto a poner de moda o ha habido cierto resurgir del whodunit, sobre todo del whodunit más clásico, es decir, del whodunit sin elemento, digamos, terrorífico, sin elemento de terror. Sobre todo y en gran medida un whodunit con elementos de comedia, ¿no? Como viene a ser la propia Puñales por la espalda, pero hemos tenido muchos ejemplos, la propia secuela de Puñales por la espalda, Glass Onion, Mira cómo corren, películas un poco más fallidas como Murder Mystery, incluso la trilogía de Poirot de Kenneth Branagh son buenos ejemplos de ello. En esta ocasión traigo al canal un whodunit un poco especial, porque es verdad que no sigue tanto los elementos más clásicos del whodunit de investigación, detective encierra sospechosos en una habitación y les comenta quién es el asesino y este tipo de cosas, y además con la particularidad de que es tailandés y que es muy tailandés, es una película muy tailandesa donde trata y retrata la sociedad tailandesa y ciertos elementos costumbristas tailandeses. No me enrollo más en esta introducción, hoy ya lo habréis visto, vamos a hablar de Asesinato, ¿qué asesinato? O The Murderer. Como decía, Asesinato, ¿qué asesinato? The Murderer es una película tailandesa, es un whodunit tailandés, que si bien se engloba dentro del whodunit porque al final la gracia es saber quién es el asesino de 7 cuerpos, es decir, ha habido un asesinato y es saber quién es el asesino mediante una investigación policial. Tiene mucha dosis de comedia, muchísima dosis de comedia, no tiene las estructuras estas que comento más clásicas del whodunit. La película, y es una de las grandes virtudes de la película yo creo, conforme cómo está montada y cómo está realizada, se basa en una serie de interrogatorios y a raíz de ahí, de esos interrogatorios, vemos flashbacks que poco a poco nos hacen recomponer toda la situación y averiguar qué ha pasado en esta casa tailandesa, en esta casa rural tailandesa, donde han aparecido 7 cadáveres. Los protagonistas de esta película, y antes comentaba que es una película bastante costumbrista, es una película para entender bastante la situación, o yo creo que se disfruta más, aunque la película ya te deja pinceladas de ello, ¿no? Pero se entiende más y se disfruta más si entiendes la situación de la sociedad tailandesa. La protagonista es una chica tailandesa que está casada con un blanco, con un británico, expatriado británico, y tiene una familia bastante disfuncional. La familia se compone de sus padres, de su tía que está soltera, está viuda, mejor dicho, de su hermano borracho y, como se dice en Sudamérica, bueno para nada, el mejor amigo de su hermano, que además es el ex de esta protagonista, de nuestra protagonista. Realmente yo hablo de nuestra protagonista porque es la acción se enfoca sobre todo en 3 personajes, ¿no? En esta chica, en el policía que investiga y en el marido de ella, que como ya he dicho es el principal, este hombre británico, que es el principal sospechoso. Como decía, aparte de esto, hay elementos que son un poco más externos a la familia. El amigo, ex marido de esta chica podría ser uno de ellos. También tenemos a la ex del hermano, la ex cuñada, su nuevo marido, que es un americano, y su sobrina, que es una niña pequeña. La película hay 2 elementos principales en la película, o 2 tramas, podríamos decirlo, narrativas de la película. Por un lado es el asesinato en sí, los asesinatos que sucedió en una noche de tormenta. La película empieza con, vemos noquear a este hombre británico, y descubrimos que durante esta noche de tormenta hay 7 cuerpos de los miembros de la familia, más un policía, en esta casa. Y, como decía, el policía, el protagonista, investiga lo que ha sucedido mediante interrogar a las personas que han sobrevivido, que son principalmente la mujer, la protagonista, el marido británico, la niña pequeña, y luego reunir las pruebas que van encontrando.
La película está muy bien, como digo, por un lado tenemos esta investigación, por otro lado tenemos esta familia disfuncional donde todo el mundo, incluido la policía, parece estar en contra de este marido, de este hombre blanco. Él es el principal sospechoso en parte por ser blanco. Desde el primer momento hay ciertos elementos, es que no sé si llamarles racistas, pero vemos que hay ciertos elementos de no acoger bien a este hombre, en parte por una serie de estereotipos algo negativos de los occidentales en Tailandia. Se dice y se comenta varias veces, y de hecho se ve en la propia película, que hay el personaje norteamericano es así, que los tailandeses, que los europeos y occidentales, mejor dicho, van a Tailandia a casarse con chicas jóvenes para, básicamente lo que hacen es drogarse, decir que son ricos para mantenerlas, o ser ricos directamente, tener una vida una renta elevada para lo que es Tailandia, y drogarse, beber, acostarse con tailandesas y básicamente mantenerse. Es decir, se dan unas situaciones, unas dinámicas un poco jodidas en las que los hombres a base de dinero se casan con las tailandesas y se dedican a tenerlas prácticamente de esclavas, incluyendo esclavas sexuales, a cambio de eso, de dinero, ¿no? Y mientras ellos se drogan y beben. La película además es interesante porque no solo vemos esta situación en los occidentales, sino también los propios tailandeses. El personaje del hermano y el personaje del mejor amigo, el ex de la mujer, son personajes también con muchas aristas, podríamos decir. Incluso el personaje de la excuñada son personajes con muchas aristas, son personajes... el hermano y el ex son alcohólicos, son otro también, ¿no? Buenos para nada, que se dedican a estar de fiesta, a beber y a emborracharse y a intentar timar a la gente. Y básicamente tenemos esta estructura, ¿no? Tenemos este paisaje, podríamos decir, donde todo el mundo es negativo, o todo el mundo tiene un aspecto muy negativo, menos la mujer, la protagonista, que tiene que aguantar a su familia, y menos el pobre desgraciado del hombre blanco, del marido británico, al que le encaloman todos los asesinatos. Prácticamente la película es demostrar su inocencia, y vemos que él simplemente es un pringao, que todo el mundo le teme, o le creen que tiene este estereotipo de que él está ahí solo por dinero, por acostarse con ella, por tomar drogas, cuando es la persona más buena realmente de la película, porque me refiero, es una persona pura, es una persona noble, es una persona bondadosa, que simplemente se ha enamorado de una tailandesa, igual que se podría haber enamorado de cualquier otra persona, que no tiene unos intereses oscuros detrás de su amor, y que de hecho, todo lo contrario, él intenta ser lo mejor posible con su familia, pese a que evidentemente hay un rechazo claro y evidente con su familia política, podríamos decir. La película está bien, tampoco es una gran maravilla de película. El whodunit funciona a medias, el hecho de que no tenga la estructura tan clara de whodunit funciona a medias, hay cierto giro interesante. Luego en la parte con spoilers entraré más a analizar la parte del whodunit en sí. Funciona, dejémoslo en funciona. El humor, a lo mejor, es este humor un poco asiático en el que se puede llegar a hacer un poco de bola en cierto momento. Está bien llevado, pero es cierto que hay ciertos momentos que es fácil... que esto pasa mucho con ciertas producciones asiáticas, que es fácil que caen en la vergüenza ajena e incluso caen un poco en la desesperación. El hecho de que este pobre hombre británico tan bondadoso, todo el mundo intente cargarle las culpas, que la policía sea tan inepta, de hecho que llega a extremos del giallo, que la policía sea tan inepta y quieran resolver rápido el asesinato y de hecho encalomárselo al blanco porque es blanco,
crea puntos de esto, ¿no? Hay ciertos momentos de incluso desesperación con la película o de que es lo que la película busca, en ese sentido está bien hecho, ¿no? Pero hay ciertos momentos en los que eso, de vergüenza ajena y desesperación con la película, porque te das cuenta que la situación injusta, ¿no? que está viviendo esta persona. Por lo demás es una película, yo creo que os aconsejo ver la versión original, la tenéis en Netflix, yo os aconsejo ver la versión original. No está en español de España, está en español, digamos, latinoamericano, español neutro. Yo mi consejo es eso, os aconsejo ver la versión original, en este caso, porque a lo mejor la traducción latina no es del todo correcta, o no es del todo, o sea, es un poco extraña. Pero más allá de eso es lo que digo. Yo creo que si os gusta el cine, si os gusta el tipo de comedias asiáticas, sobre todo comedias tailandesas, os puede gustar la película. Si os gusta el whodunit, a lo mejor se os queda un poco corta, porque al final es lo que digo, ¿no? El elemento whodunit pasa a un segundo plano en pos de una comedia y sobre todo una situación costumbrista de eso, ¿no? De la situación tailandesa con los inmigrantes, con los extranjeros, mejor dicho, y con la propia situación y costumbres de la sociedad tailandesa. Una película curiosa. Si os gusta mucho el whodunit y sobre todo os gusta mucho la comedia tailandesa o la comedia asiática, yo os recomiendo verla. Si no, bueno, sin más, ¿no? No llega al nivel de otras películas como Murder Mystery o como Invitación a un asesinato, que a lo mejor sí que fallan más. O Invitación a un asesinato es puñales por la espalda, o bueno, Glass Onion, mejor dicho, claramente, prácticamente 1-1 el guión, prácticamente, o sea, no, bueno, es esa situación, y Murder Mystery simplemente es que no funcionaba. En ese sentido sí que funciona mejor, pero bueno, es una curiosidad sin más y bueno, no está mal. Vamos ya a la parte con spoilers. Vamos a hablar, a ver, básicamente lo que digo, la película es un whodunit porque es saber quién es el asesino, ¿no? Pero cae un poco en esto que está tan de moda de que el whodunit no es whodunit. Me refiero, ya habéis visto estos con spoilers, ¿vale? Ya sabéis a qué me refiero. No hay un asesino como tal. O sí lo hay en cierto giro, pero bueno, es algo complejo, podríamos decirlo. Evidentemente el británico, el marido Earl, era inocente, es una cosa que se sabe en la película. Poco a poco vamos viendo todas las pruebas que hay en su contra porque son, mediante estos flashbacks. Vemos poco a poco cómo le van esculpando y eso, ¿no? Como al final es una serie de personas que se ponen en su contra. Vemos luego posteriormente por qué tienen ese comportamiento, que es debido a unas setas alucinógenas que cultiva el americano, ¿no? el estadounidense. Y bueno, cultiva, no sé si... Bueno, sí, cultiva. Y vemos que al final es todo, que es una cosa que se ve durante toda la película, ¿no? Hay un elemento muy importante que es la niña. Esta niña que prácticamente solo la quieren sus tíos, la protagonista y él. Y en parte su padre es un borracho, su madre es un personaje... Es que el personaje de la cuñada es un personaje bastante curioso, porque es como muy mandón, es como muy desagradable. Tampoco es un personaje excesivamente oscuro en ese sentido, en comparación con su padrastro, que es un borracho y un yonki, que está allí para follarse al tailandesas y drogarse, o su padre, que es un borrachuzo, como he dicho, bueno para nada, ¿no? Es un personaje, pues eso, que es este tipo de... que en la película se denuncia también, ¿no? Que al final la situación no es tanto una situación de abuso de poder, porque digamos que es como un acuerdo tácito que toman las dos partes, es prácticamente un matrimonio de conveniencia, ¿no? Tú me das dinero, esto es una situación que también pasa en Occidente, ¿no? De chicas modelos que están con hombres empresarios millonarios muy mayores, es prácticamente esta situación, ¿no? Tú me das dinero y a cambio pues yo te doy sexo y te trato, tienes una sirvienta, ¿no? Y bueno, se da esta situación. Entonces sus abuelos le tratan muy mal, su abuelo prácticamente la tiene
de sirvienta también a la niña, nadie parece quererle excepto los tíos y al final ella pues elabora esta especie de plan que pone las setas alucinógenas, hace que todo el mundo se enajene y además es prácticamente partícipe en todos los asesinatos debido a que no solo drogarle, sino, por ejemplo, quita el freno de mano para que el coche atropelle al exmarido, asusta a su abuelo y asusta a su tía, ¿no? Hace una serie de acciones que son en los que desembocan los asesinatos. Este giro está bien, este giro es curioso, es verdad que durante toda la película te estás preguntando si estos personajes son así en un modo de caricaturesco casi, o son así bueno, porque por algo, porque les está pasando algo, luego descubres que es el tema de las setas. Es decir, el tema del giro, bueno, está bien, tiene cierta consistencia con la película, pero más allá de eso, evidentemente es un giro muy difícil de esperar, quiero decir, que al final la asesina sea la niña, directa o indirectamente, es una cosa ciertamente sorprendente, pero bueno, tampoco es que digas tú, hostia, wow, qué girazo, me ha encantado, super whodunit, no, es lo que digo, ¿no? La película se centra más en otros aspectos que en el aspecto más misterioso o más whodunit. Pese a todo, es una película que, como digo, está bien, no es una maravilla de película, pero bueno, está bien, ya os lo he dicho. Si os gusta mucho bueno, ¿qué cojones? Si llegáis a esta parte ya la habéis visto, entonces, y si no os he desvelado el giro, entonces no la vais a ver. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Quería comentar esta peli porque es lo que digo, llevo varios vídeos intentando hacer de ciertos whodunits que al final no los he llegado a hacer. Digo, vamos a hablar de uno que hace mucho que no hablamos y nos vemos en la próxima. Adiós.